Una de las ciudades más visitadas del mundo, bueno, por ser considerada también una de las más cosmopolitas, es la bellísima ciudad de Londres. Así es que, querido viajero, te invitamos a que no te pierdas ninguna de estas grandes miniseries, pues está nuestro querido guía, que es el embajador allá, para que podamos conocer lo más bonito de Europa, José Luis. Así es que, José Luis, te dejo el micrófono para que puedas comentarles a los viajeros de qué vamos a platicar en las siguientes cápsulas. Hola a todos los viajeros y aventureros de Europa Atlas, y un placer volver a encontrarme con vosotros de nuevo. Y ahora nos vamos a lo que yo considero una de las grandes ciudades del mundo, que es la ciudad de Londres, la antigua Londinium romanos, porque, digamos, como muchas de las ciudades de Europa, su origen tiene su raíz en la historia romana, aunque también nos hablan de los lutos, un pueblo también de origen celta, que estaba ahí a orillas del río Támesis. Sabéis Ya. que Londres es una de las ciudades por extensión también más grandes del mundo. Son más de 1.500 kilómetros cuadrados. Su población es de 8 millones y medio. Tampoco, si lo comparamos con otras ciudades como Ciudad de México, por ejemplo, pero evidentemente tenéis que pensar que hasta el año 1925 Londres fue la ciudad más grande del mundo. Y entre esos 8 millones y medio se considera que unos 3 millones de personas entran y salen diariamente de la ciudad de Londres. Uno llega a Londres y dice, bueno, ¿cómo vamos a ponernos en contacto con la historia de Gran Bretaña? Bueno, pues evidentemente su origen se encuentra en la City, donde está el famoso Tower Bridge, la Torre de Londres, con una vista magnífica de lo que podría ser la ciudad de Londres, esa es la parte antigua, pero yo digo que hay varios Londres, está la Londres antigua y luego la Londres medieval, y luego está la Londres moderna y la Londres contemporánea, así que imaginaos, son 20 siglos de historia donde cada una de esas partes ha dejado su huella en la ciudad. ¿Qué tenemos que ver en Londres? ¿Qué no nos podemos perder? Karina, ¿qué tenemos que estar allí y decir, bueno, tengo que verlo? Bueno, yo os recomiendo, sin duda, Londres es una de las ciudades con los mejores museos del mundo. ¿Y a qué museo nos referimos? Bueno, no podéis dejar de ir el Museo Británico, que es cita indispensable con el mundo clásico, con la historia de las historias antiguas como Babilonia, como también Grecia, como también Egipto, incluso con las culturas mesoamericanas o precolombinas, que también tienen allí partes de sus tesoros. Así que bueno, pues ese museo es indispensable. También os recomiendo la British Library, los libros, la cultura. Imaginaros, todas esas historias que se encuentran en esos grandes compendios de conocimiento llamados libros. También, si os gusta la pintura, pues la National Gallery, donde están algunos de los mejores pintores. Después hablaremos un poquito, pero también lugar indispensable. Hay numerosos museos, pero esos tres, y si ya os gusta, cómo no, el Museo de Cera, como podéis ir al primer Museo de Cera, el Madame Tussauds. Y luego, si os gusta un poquito también, hay que ver un poquito de historia, un poquito de esa arquitectura característica de Londres. Y bueno, pues dos lugares imprescindibles, el famoso Parlamento con la torre Big Ben, que es esa famosa torre, uno de los iconos británicos, porque también tenemos ese icono en este caso. ¿Sabéis que Big Ben, el Gran Ben, Benjamin, era el ministro de Transporte durante la época de construcción de la campana, porque la campana se llama Big Ben. Y en honor a ese ministro, se llamaba Benjamin, y dicen que era muy grande, pues entonces le llamaron la campana del Big Ben, del Big Ben, ahí tiene el nombre del Big Ben. Una curiosidad un poco. También ahí al lado del Parlamento tenéis, por ejemplo, otro lugar que sin duda tenéis que visitar, y es un lugar también muy interesante, que es la abadía de Westminster, el oeste, el monasterio del oeste, es un lugar también muy importante. Y luego también la Catedral de San Pablo, ¿no? Que es la catedral por excelencia de Londres, también una de las más grandes de Europa, con una gran cúpula. Tenemos lugares también como la City, que es el distrito financiero más grande del mundo, donde yo os recomiendo una cita muy interesante también, donde está el Stock Market, que no es el más antiguo de Europa, pero sí es uno de los más antiguos, y se puede visitar el Banco de Inglaterra. Atención, que no os dejan, no os regalan lingotes de oro, simplemente visitarla, porque algunos dicen, pues voy al banco, me llevo un lingote. No, solo te dejan visitarlo, aunque no estaría mal, ¿no? Y luego también, ¿sabes? Imaginaos ahí, por ejemplo, a mí me gusta, porque está la historia de los primeros banqueros de Europa. En Lombard Street, por ejemplo, es la calle donde aquellos primeros banqueros italianos que llegaron, los lombardos, ahí establecieron los primeros bancos.
Para que te hagas una idea, solo en la City es el segundo centro financiero del mundo y más de 350.000 personas trabajan ahí. Y que si os gusta el mundo de las finanzas, o por ejemplo, interesante que descubráis la City. Y bueno, que os comento, yo soy una apasionada de Londres también por los teatros. Londres es la ciudad de los teatros, de los musicales. Si os gustan los musicales, si os gusta ver una obra de teatro clásico, evidentemente Londres es la capital del mundo de este tipo de espectáculos. Y ahí es donde se ha representado y donde se representan algunos de esos famosos musicales que yo os recomiendo, ¿no? Pues desde ahora se ha puesto de moda Harry Potter y el Niño Maldito, que es todo un éxito, ¿no? Pero tienes algunos como El Fantasma de la Ópera, que también son todos esos grandes y tradicionales musicales. Y para los amantes del teatro, pues después hablaremos un poquito también de ello, Globe Theatre, Royal Shakespeare Company, digamos la National Company, que hacen espectáculos de gran calidad. Y si queréis ver la obra desde el año 1952 en el Teatro de St. Martin, es The Mousetrap, La Ratonera, que es una obra de Agatha Christie. Imaginaos, desde el año 1952 se sigue representando esa obra. Así que bueno, pues usted no va a ver realmente a los actores protagonistas, verá a los nietos de los actores protagonistas porque han heredado el papel de sus abuelos. Que se transmite generación en generación. Pero bueno, es Qué una más. cosa curiosa y yo os recomiendo que vayáis a ver esta obra de teatro. ¿No te gustaría ver una obra de teatro que lleva, imagínate, 68 años en escena? Fantástico, ¿no? Imagínate, imagínate, esto es una Es de de las Agatha cosas Christie. por las que Londres, a mí me encanta, es una de mis ciudades favoritas, ¿eh? Es una de mis ciudades Aquí favoritas. también. Sí, sí, Sí. sí, sí. Por cierto, una cosa, si vosotros habláis inglés y habláis muy bien inglés, a lo mejor, y hablas o preguntas a alguien en inglés en Londres y no te entiende, no es que no estés en Londres, es que sabes que en Londres hay mucha gente que no habla inglés, que hablan más de 100 lenguas, gente que viene de diferentes partes de lo que era el antiguo imperio británico, más que hablan sus dialectos, etcétera. Así que Londres, algunos las consideran la ciudad que se habla mayor número de lenguas del mundo. Sí, sí, sí. Incluso puedes Sí, escuchar español en muchos lugares. sí. Ay, no, pues Londres, de verdad que queridos viajeros, no se lo pueden perder. Amo platicar con José Luis de estas bellísimas ciudades porque uno aprende y también te hace recordar. Si tú ya has visitado Europa, seguramente estarás de acuerdo con nosotros. Y si no lo conoces, pues ¿qué esperas? Realiza ya tu reservación y recuerda que puedes hacerlo a través de quién, José Luis. Sin duda, de Europa Outlet os estamos esperando.